¿Cómo está el panorama? ¿Qué se avisora? Lo vamos a charlar con Nahuel Urbino. Él es secretario gremial de la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, y está en contacto con nosotros. Nahuel, un placer, gracias por atendernos. Alejandro Eschafino y Gonzalo Orué te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Nahuel, con ganas de conocer el semblante de la docencia en este contexto complejo y muy particular. Bien, lo que podemos decir en principio es que nos desayunamos casi al filo del fin de semana largo, del feriado, con que Nación había girado los fondos para pagar el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente, pero que estos no habían sido depositados a las provincias. Como ustedes recordarán, la educación argentina tiene un formato, sobre todo en el nivel primario, secundario, inicial y superior, provincial. Nación lo que asegura es, por medio de una reunión que se llama paritaria nacional, que se realiza anualmente, o por lo menos se viene realizando anualmente desde hace 4 años, porque durante el gobierno anterior había sido suspendida en un momento. Esa paritaria lo que asegura, como decía, es un piso básico para que ningún docente de ninguna de las 24 jurisdicciones del país cobre menos de un salario X. Bueno, si el FONIT no se paga, que también incluye una partida que es por conectividad nacional, algo que surge en la pandemia durante 2021, no se puede asegurar ese piso y, bueno, las provincias tienen que hacerse cargo, en este caso, del aporte que le corresponde a Nación, que por ley, por presupuesto, está proyectado para el 2023. Bueno, eso perjudica, como bien decían ustedes, en algo así como el 10% en algunas jurisdicciones y en algunas más, porque aparte del Fondo de Incentivo Docente, también algunas provincias del país, sobre todo las que tienen menores recursos, como Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, cobran el Fondo de Compensación Docente. Este panorama hace que el inicio de clases, venga complicado por esto que está sucediendo desde Nación. Es el principal aspecto que hoy genera interrogantes en la docencia bonaerense y extendería a lo nacional. Nosotros podemos decir que durante los 4 años de esta gestión, incluso desde el último año de la gobernación de la gobernadora Vidal, las clases en la provincia de Buenos Aires arrancaron siempre en tiempo y forma. No hubo ninguna medida de fuerza de inicio de ciclo lectivo y excepcionalmente ha habido alguna medida de fuerza por casos puntuales. Pero también tenemos que decir que la gestión de la provincia de Buenos Aires en los últimos años siempre nos citó a paritaria y siempre fue acompañando, más allá de que los niveles de inflación fueron creciendo en el tiempo, siempre esta inflación fue acompañando el salario. Hoy en día nos encontramos con una inflación interanual del 211% que se dispara en los últimos meses de 2023 y 2024, y bueno, los docentes corren desde muy lejos con esta inflación. Yo te diría, por ejemplo, como referencia, que un maestro de grado sin antigüedad arrancaría trabajando por un turno 324.900 pesos, por ejemplo. Uh-huh. Mientras que uno que tiene la antigüedad máxima, más de 24 años, estaría en 435.000 pesos. Mientras que un docente, un profesor de secundaria, por 10 horas reloj de trabajo, que nosotros llamamos módulos, arrancaría ganando 233.280 pesos. Lo mismo que un preceptor por 4 horas y media de trabajo en una escuela secundaria. Eso de bolsillo estamos hablando, ¿no? Sí. Y de eso el incentivo docente representa un porcentaje nada despreciable. Suponete que un MG, maestro de grado, un MI, maestra de inicial, cobra incentivo docente hoy en día
16.450 por cargo, y por conectividad nacional 12.250 pesos. Estamos hablando de que son casi 29.000 pesos. Esto se cobra por cargo. Si un docente tiene 2 cargos, cobra 2, pero solo hasta los 2 cargos o hasta las 20 horas reloj en el caso de los profesoras de secundaria, porque después del segundo cargo el docente de la provincia de Buenos Aires gana bastante menos, aproximadamente un 30% menos de cargo. Entre eso impacta que ya no cobra más en un tercer cargo o en el módulo 21, si da más de 20 horas reloj de clase por mes, ya no cobra más ni conectividad ni FONIT. Bueno, todo esto hace que el panorama sea complicado. Esto se suma a la salvaje suba de los combustibles, que hace que, si uno saca los números, el ítem que tenemos nosotros por desfavorabilidad, que la mayoría de las escuelas de Luján es del 30% sobre el básico, impacte negativamente. Muchos docentes van a tener que poner de su bolsillo para poder pagar el combustible para llegar a las escuelas rurales donde trabajan. Ni hablar la utilización del transporte público por parte de los propios docentes. Ese es otro factor. El docente va a verse impactado en el gasto de transporte muchísimo. No estamos hablando de sueldos altos, sino que estamos hablando de que el sueldo docente se acumula mucho trabajo, porque nadie puede vivir con un cargo. Incluso muchos docentes ya hoy no pueden vivir con 2 cargos, y en el caso de los docentes de secundaria, por ejemplo, muchos profesores están trabajando arriba de las 30, 40 horas, que, bueno, hacen que tengan que desplazarse todo el tiempo de un lugar a otro, tratando de ganar un sueldo digno todos los meses, y la suba de combustible, la suba de el transporte público, bueno, perjudican terriblemente. Ni hablar del aumento del costo de vida, que ha impactado también de manera exponencial en lo que es alquileres, alimentos. Todo eso hace que nosotros consideremos que, bueno, más allá de que todos los esfuerzos que ha hecho, en nuestro caso provincia, son valorados, esta irresponsabilidad, digamos, de Nación de no haber girado los fondos, hace que, bueno, nosotros estemos desde lo que es el Frente de Unidad Docente, que está compuesto por FEP, SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA, en estado de alerta y movilización. Hoy hay una reunión paritaria salarial, una convocatoria a las 9 de la mañana, y creo que nos estaremos informando mucho más de cuál es la situación, porque, como te digo, esto fue al filo del feriado que nos enteramos que Provincia de Buenos Aires se había hecho cargo de pagar, a pesar de todo, lo que corresponde a los fondos de Nación. Pero bueno, esto no está asegurado de acá en adelante, así que es un interrogante. Por eso mismo los sindicatos, como te digo, de la Provincia de Buenos Aires, pero también de la Nación, porque lo ha hecho también Beocetera, por ejemplo, se encuentran todos en estado de alerta y movilización. A esto lo acompaña una carta al secretario de Educación de la Nación, de 23 de los 24 ministros de Educación de la Nación, para que se regularice la llegada de los fondos del FONIT y de conectividad a los distritos. Si eso no ocurre, difícilmente comienzan las clases, porque uno se pregunta hasta cuándo, al menos en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof se podrá hacer cargo de lo que Nación no envíe, en el marco además de un recorte muy generalizado. Kicillof ha dado un aumento, o la provincia de Buenos Aires ha dado un aumento del 25% para los docentes, ¿no?, que se ha visto reflejado en este último cobro del salario, pero si a esa aparente buena intención de la provincia se le adosa tener que hacerse cargo de un porcentaje importante que no le corresponde y de un recorte general del envío de partidas de Nación,
al territorio bonaerense. Parece muy compleja la negociación que se viene para el frente gremial y con ella muy complicada la posibilidad del inicio de clases. Mira, cada sindicato docente de la provincia de Buenos Aires tiene una mecánica de decisiones internas. En el caso nuestro de la Federación de Educadores Bonaerenses, de FEB, nosotros somos 134 distritos en provincia de Buenos Aires, cada uno en base a la cantidad de agremiados que tiene en cada localidad, tiene cierta cantidad de congresales. Y las decisiones nuestras se toman todos, primero en el nivel de los distritos, cada distrito lleva la voz de los docentes que representa, y después en esos congresos se decide, en este caso, por ejemplo, sí o no a una medida de fuerza. Para que haya una medida de fuerza, nuestros mecanismos nos dicen que 2/3 del Congreso tienen que estar a favor. No es por mayoría simple, sino por mayoría especial. Tienen que ser 2/3. El ánimo de los docentes, por supuesto, no es el mejor en base a esto que estamos hablando. Destacamos, como te decía en un principio, que la provincia de Buenos Aires siempre ha estado abierta al diálogo. La provincia de Buenos Aires ha ido cumpliendo siempre con lo que tiene que ver con la pauta salarial, pero esta decisión de Nación complica todas las circunstancias. Ni siquiera Nación llamó a lo que se llama paritaria nacional, aunque no existe una ley de paritaria nacional, 100 provincias. ¿Qué quiere decir esto? En provincia de Buenos Aires lo que se acuerda en paritaria tiene fuerza de ley, te obliga. Nación no. Nación no llamó todavía a los sindicatos nacionales a llegar a algún piso mínimo para el 2024. Esperamos que lo hagan, pero ya los tiempos se aceleran porque estamos a nada del comienzo de clases. El 1 de marzo, por ejemplo, arranca primaria, arranca inicial y todo lo que es primer año de secundaria. Yo no veo un panorama muy favorable o muy alentador si se recorta sobre los sueldos docentes. Ni hablar que también hay otras cosas en juego, no es solo el sueldo docente, es los insumos que necesitan las escuelas, que también algunos aportes son de Nación, como por ejemplo libros, algunos materiales, bueno, y ni hablar de las partidas para los comedores escolares. Todo eso se vería afectado y hay que ver en este contexto de crisis si las provincias, muchas de seguro no pueden, podrían hacerse cargo de esto, que no les corresponde. Como decimos, es una ley nacional y lo que hay que ejecutar es una partida. Esto no se trata de un problema político, como muchos creemos que está sucediendo, por la no aceptación o el no que no pasó la ley ómnibus en todo lo que pretendía el gobierno. Acá estamos hablando de miles y miles de alumnos, ¿qué miles? Cientos y cientos de miles de alumnos, docentes, familias, que se verían perjudicadas por una decisión de Nación que en principio es caprichosa. Respecto a la asistencia para los comedores escolares, ¿tienen la información de que habrá motosierra allí también? ¿Y cuánto impacta esto en el día a día en el partido de Luján, según tu conocimiento, Nahuel? Mira, nosotros no tenemos conocimiento de que va a haber motosierra. Consejo Escolar de Luján se encarga de lo que tiene que ver con la contratación y todo lo que es la llegada de los alimentos en Luján, pero indudablemente que estas políticas de restringir los fondos desde Nación a las provincias indirectamente impactan sobre todo el sistema educativo, incluso sobre lo que es el SAE, el sistema alimentario de las escuelas. Muchísimos chicos de la provincia de Buenos Aires,
dependen de esos comedores para la jornada escolar, sobre todo en las escuelas de jornada completa, pero también depende mucho otras cosas que se fueron logrando durante el último tiempo, como por ejemplo las escuelas que incorporaron la quinta hora. Bueno, todo eso depende de fondos, y esos fondos parte vienen de Nación. Si vos no envías los fondos que le corresponden a las provincias de Nación, lo que estás haciendo es perjudicando a todo el sistema, pero no al gobernador Kicillof o al gobernador X. Vos lo que estás perjudicando son a las personas de carne y hueso que no solo forman parte de la educación pública, porque lo que hay que aclarar es que el FONIT, tanto la conectividad como el Fondo de Incentivo Docente, también se paga a los docentes de escuelas privadas que son subsidiadas, por ejemplo las escuelas parroquiales. Todos esos docentes también tienen en la composición del sueldo el ítem de Fondo Nacional de Incentivo Docente y de conectividad. Bueno, todo esto es lo que está en riesgo y, como te digo, los sindicatos estamos en estado de alerta y movilización. ¿Qué va a suceder? Tienen que decidirlo cada una de los sindicatos en los cuerpos de representación que tienen, y luego, para tomar una decisión conjunta, lo que se va a hacer seguramente es una reunión de todos los sindicatos que componen que componen el Frente Docente de la provincia de Buenos Aires. Nahuel, la última consulta. Sí. Porque suena muy excepcional lo que puede llegar a ocurrir. Uno tiene muy presente, si nos remitimos a la historia bien actual, muchas movilizaciones contra medidas, contra decisiones del por entonces gobernador Daniel Scioli, de por entonces la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal, e incluso del actual gobernador reelecto Axel Kicillof. Ahora, que los docentes de la provincia se manifiesten no apuntando al gobernador, sino mirando a la nación, es bastante novedoso, por lo menos en todos estos últimos años, ¿o no? Sí y no. En realidad, nosotros podemos decir que desde la gestión de provincia siempre hemos sido escuchados, se han solucionado muchas cosas que durante la gestión anterior fueron directamente en contra de los docentes en general. No sé si ustedes recordarán, pero desde esos intentos de cuando había una huelga docente, llevar a las escuelas para que dieran clases voluntarios, desde un intento de cambiar nuestro régimen jubilatorio, y el así cierre de escuelas, muchísimas cosas más. Cierre de escuelas, las escuelas de isla, pequeñas escuelas rurales. Bueno, con esta gestión todo eso se revirtió. Fue una gestión que realmente siempre estuvo abierta al diálogo, que nos convocó, que nos escuchó y con la cual se pudo realmente, como decimos, llegar a acuerdos. La otra gestión no tenía esa voluntad, sí decía que estaba abierta al diálogo, pero en realidad era un frontón. No había diálogo posible. Por eso mismo, porque nos fuimos siempre escuchados, porque a pesar de las dificultades fuimos convocados a paritaria, y el salario se fue actualizando. Recordemos, en la gestión de Vidal hubo 17 convocatorias a paritaria en provincia, y esas 17 paritarias fracasaron porque siempre era la misma oferta. Entonces, eso hace que los docentes con esta gestión, digamos, que no tenemos ningún tipo de problema como sindicatos específicos con el gobierno, porque es una gestión que nos escucha, es una gestión que actúa, una gestión que trata de solucionar los problemas. Por eso es la diferenciación. Hubo otros momentos donde gobernadores de la provincia de Buenos Aires, independientemente del partido que fuera, como en su momento Daniel Scioli también, trataron de avanzar o
SOLA, trataron de avanzar sobre, por ejemplo, nuestro régimen previsional, que es el IPS, diciendo que los docentes tenían, por ejemplo, privilegios. En realidad no es un privilegio que un docente se pueda jubilar a los 60 años, a los 50 años, porque en realidad un docente aporta no un 11%, sino un 16%, ¿sí? Y bueno, no es lo mismo tampoco un trabajo docente que otro, no porque sea mejor ni peor, sino porque cada uno tiene sus complejidades, sus especificidades. No es lo mismo un yerbatero que está tragando polvo de yerba y se jubila a cierta edad que otra persona que hace un trabajo de oficina. Bueno, ese tipo de cuestiones que nosotros tuvimos con otros gobernadores llevaron a que en algunos momentos, en respuesta a esos ataques al conjunto de la docencia de la provincia de Buenos Aires, los docentes decidieran, a manera de defensa, realizar distintas actividades que no solo fueron paros docentes, sino también fue, como vos decías, marcha, fue pedidos de que se modificaran ciertas cosas en los consejos escolares. Bueno, todo eso fue cambiando con esa gestión. Por eso nosotros no apuntamos a la gestión provincial, sino que decimos que si ahora se desencadena un conflicto, parte de esto va a tener que ver con esta irresponsabilidad de nación. Nahuel Urbino, muchas gracias por el contacto. No, hasta luego, chau, chau. La palabra del secretario gremial de la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, con representación en Luján.